Muy bien, señores, vamos a continuar ahorita con lo que viene siendo vectores otra vez, pero en este caso voy a ver lo que viene siendo parte de lo que es el vector unitario. Ok, vector unitario. Muchos se preguntarán, ¿qué es el vector unitario? Bueno, un vector unitario en sí se define como aquel vector que tiene magnitud 1. ¿Ok? Es específicamente ello. Todos los vectores que tienen magnitud 1 son considerados vectores unitarios. Si su módulo o su magnitud es diferente de 1, entonces no es unitario. Es cualquier otra cosa menos unitario. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, ¿puedo volver un vector unitario? La respuesta es sí. Sí podemos volverlo vector unitario. Entonces, para volver algo vector unitario, entonces lo que hacemos es construimos un nuevo vector que voy a llamar U, que lo voy a calcular como el vector entre su módulo. Al momento de hacer esto, yo ya estoy especificando que este vector nuevo que voy a obtener, su magnitud va a ser de 1. Bueno, y por ahí algunos se preguntarán, maestro, ¿realmente funciona esto? Sí, sí funciona. Por ejemplo, supongamos que tenemos el vector b, para empezar, ¿no? Con coordenadas 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿quién sería el módulo de b? Pues el módulo de b es raíz de 1 entre raíz de 2 al cuadrado más 1 entre raíz de 2 al cuadrado. Lo que nos arroja 1 entre raíz de 2 al cuadrado, pues se vuelve 1 entre 2 o un medio, porque la raíz se elimina al cuadrado, más 1 entre 2, lo que nos da 2 medios, 1, y raíz de 1 es 1. Por ello indica que el vector b es unitario. Ahora, ¿qué pasa si el vector no es unitario? Supongamos, si b tiene por coordenadas 1,2, vamos a hacerlo así sencillo, el módulo de b es raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo que nos da raíz de 5. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Esto no es 1, no es unitario. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Convertirlo a un vector unitario. Bueno, según mi formulita dice, divides entre su módulo, y efectivamente, entonces voy a construir un vector u que voy a llamar b entre módulo de b, que entonces esto nos va a arrojar lo que vendría siendo 1,2 entre raíz de 5, lo que viene siendo 1 entre raíz de 5, 2 entre raíz de 5. ¿Ok? Ahora, si a este yo le calculo su módulo, entonces va a ser raíz de 1 entre raíz de 5 al cuadrado más 2 entre raíz de 5 al cuadrado, lo que nos arroja 1 entre 5 más 4 entre 5, lo que nos viene dando 5 quintos 1, y por lo tanto la raíz de 1 es 1. Con esto yo ya aseguro que este vectorcito de aquí es unitario. ¿Ok? Y así nosotros podemos construir cualquier vector que querramos de manera unitaria. Ahora, ¿qué procede? Ok, cuando estamos trabajando los vectores unitarios, significa entonces que nosotros tenemos vectores por allá que generan a todos estos que tenemos, incluso propiamente a los vectores unitarios. ¿De dónde provienen? Bueno, estos vectores unitarios que nosotros vamos a trabajar, se les llega a conocer como parte de lo que viene siendo, pues, aquellos vectores que generan a todos los vectores, en particular de R2. Se les llama canónicos. ¿Por qué? Porque son a partir de ellos donde se generan. Y bueno, ¿cuáles son? Antes que nada, resulta que en algún momento nos dicen que un vector b de la forma a, b, lo puedo llegar a escribir como AI más BJ. Y uno diría, ok, sí, en la prepa, cuando estuve yo trabajando física, ¿no?
Me dijeron escríbelo así y puedo yo trabajar. Entonces cuando decía no, las is con las i, las jotas con las jotas, y cuando estábamos en R3, la k con la k, ¿no? Ahora, en este caso, al tenerlo de esta manera, resulta que i y lo que viene siendo j son vectores canónicos. ¿Por qué? Porque ahí es nada más y nada menos que el vector 1,0 y j es el vector 0,1. Oh, ok. ¿Esto qué indica? Indica lo siguiente. Que en el plano cartesiano, si yo dibujo a x y dibujo a y, entonces, ¿quién es y? Pues aquí está el origen y aquí está el 1. Y aquí a la misma distancia está el 1, entonces acá todo esto y esto, pues este es el vector y, mientras que este pues sería el vector j. ¿Ok? Ahora, yo quiero a más b. ¿Cómo obtengo esto? Pues equivale a decir aquí a por 1,0 más b por 0,1. Lo que nos da a,0 más 0,b. Y cuando yo sumo estos dos, obtengo este. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo tengo a, el cual lo quiero yo aquí, y tengo a b en que yo quiero en y, entonces, el vector que se va a generar, va a ser a veces i, mientras que aquí va a ser b veces j. Entonces, este es ai más bj, que vendría siendo mi vector v. ¿Ok? Ahora, resulta que los vectores unitarios son todos aquellos vectores que generan a todo lo que viene siendo el plano cartesiano. Pero, originalmente, ¿de dónde provienen? Provienen de aquí. Miren, hay algo que se llama círculo unitario. Y es el círculo cuyo radio siempre va a ser 1. Entonces, si yo grafico lo que viene siendo un círculo unitario, vamos a ponerlo así. Ok. Entonces, su radio siempre va a ser 1. A cualquier punto que yo me mueva de lo que viene siendo el círculo R, siempre va a ser 1. Entonces, resulta que aquí va a tener una componente en X, mientras que aquí va a tener una componente en Y. Y si nos remontamos a lo que vendría siendo trigonometría, pues aquí está su ángulo de elevación. Entonces, viene algo que era lo que ustedes le decían en lo que vendría siendo en física, ¿no? La composición y descomposición vectorial. Entonces cuando nosotros teníamos que encontrar los componentes en X o en Y, teníamos que utilizar algo llamado senos y cosenos. Bueno, pues es aquí de donde proviene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que en este caso, este puntito de aquí lo puedo determinar a partir del ángulo de elevación que tenga este radio con respecto a toda la circunferencia. ¿Ok? Y sabemos que siempre va a ser 1, 1, 1, 1 hacia donde ustedes lo dirijan. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué resulta? Pues resulta que si yo quiero asociar lo que viene siendo el círculo unitario a los vectores unitarios, ok, verlo como un vector, pues en ese caso resulta que ¿qué? Bueno, que coseno del ángulo, recuerden que es cateto opuesto, ok, entre hipotenusa. Entonces su cateto opuesto es y entre 1, mientras que seno es cateto adyacente entre su hipotenusa, o sea que vendría siendo x entre 1. Por lo tanto, resulta que el coseno del ángulo es con respecto a la altura en y,
mientras que el seno del ángulo es con respecto a la base X. Entonces, fíjense de esto. Si yo digo que mi vector tiene por coordenadas X, Y, y lo puedo ver como XY más YJ, que también pueden ser A y B, yo nada más aquí le estoy poniendo XY. Entonces, esto lo puedo reescribir como seno de teta I más coseno de teta J. Y esta, pues, podríamos decirle que vendría siendo la representación de un círculo unitario, perdón, de un vector unitario en términos de seno y coseno. ¿Ok? Muy bien. Por el momento, pues hasta aquí vendría siendo lo que es la presentación de vectores. Hasta aquí llegamos. ¿Ok? Y vamos a continuar ahorita con lo que viene siendo la siguiente presentación para ir adelantándonos. Lo cual respecta a que viene siendo, vamos a buscarlo. Muy bien. Va con respecto a lo que vienen siendo las otras operaciones con lo que vienen siendo los vectores. El video pasado había yo dicho que teníamos varias operaciones con los vectores. En ese caso, pues estaba lo que es suma, resta, multiplicación, división no hay. Más bien sería multiplicación por un escalar, multiplicación por un... lo que viene siendo vectorial o producto cruz, lo que viene siendo el producto punto, y es con lo que nosotros vamos a comenzar. Ok, ¿con qué comenzaríamos lo que viene siendo la parte de, vamos a verlo así, proyecciones y producto punto? Ok, vamos a empezar con este temita, el cual pues no es tan complicado, sino al contrario, es mucha aritmética lo que nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que es el producto punto como un producto en los vectores? ¿Qué me da? Y pues, ¿para qué me va a servir? Ok, bueno, para empezar, vamos a ver algo. Primero, se define, dado U, vamos a llamarle A, B, y V, C, D, dos vectores. Vamos a empezar ahorita que nada más estamos en R2, ¿ok? Pero esto al final se puede extrapolar hasta R3 y esa es una ventaja que nosotros tenemos y hasta cualquier RN, ¿ok? Entonces, el producto punto, denotado como U punto P, se define A, B, producto punto C, D, en el cual tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar término a término, algo así como una especie de multiplicación de polinomios, pero es entrada con entrada, ¿no? Primera entrada con primera entrada, segunda entrada con segunda entrada, y si hubieran más entradas, tercera con tercera, cuarta con cuarta, y así nos iríamos, ¿no? De tal manera que va a quedar así, A por C, y el siguiente producto se va a poner más B por D, ¿ok? Esto es el producto punto. Ahora, estoy poniendo más, ¿qué significa? Que no necesariamente tiene que ser positivo, que no necesariamente tiene que ser negativo y que no necesariamente me tiene que dar cero. A lo que conlleva a que hay que tener muchísimo cuidado con los valores que tengan mis dos vectores. ¿Me puede dar cero? Sí. ¿Me puede dar positivo? Sí. ¿Me puede dar negativo? Sí. ¿Tengo que trabajar la ley de los signos? Sí, hay que trabajarlo para que pues, puedas obtener tú un resultado correcto a esto que estamos haciendo. Bien, ahora, por ejemplo, si tengo U 3, menos 8 y B menos 2, menos 2, nos piden calcula o determina el producto punto. Entonces sería 3 menos 8 producto punto menos 2, 2.
Y entonces tendríamos que hacer 3 por menos 2, lo voy a poner así, más menos 8 menos 2, esto es a lo que yo les decía. Hay que conservar el signo de los vectores porque si no nos va a dar un resultado que no es. Entonces 3 por menos 2, menos 6. Menos por menos, más 2 por 8, 16. Ah, mira, me da 10. ¿Ok? Eso es lo que también les comentaba. Puede darte un valor positivo, negativo o cero. ¿Puede darte fracción? Sí. Si los valores que estoy trabajando aquí son fracciones. Porque si estoy trabajando enteros, pues realmente no tendría sentido que me dé 0. ¿Ok? Ahora, pasamos a otra definición. Bueno, ángulo entre vectores. Para empezar, pues tenemos de tener dos vectores, u y b, diferentes del vector 0. Esto significa que no son 0,0. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué es el ángulo entre los vectores? Ok, pues el ángulo entre los vectores vendría siendo el ángulo no negativo más pequeño que hay entre ellos. ¿Ok? En este caso, pues se tendría que tener que, por ejemplo, si yo tengo aquí esto, U y B, pues este es el ángulo más pequeño entre ellos. Esto vendría siendo phi, U, B. Y va de U a B. ¿Ok? Ahora, existen dos particularidades con respecto al ángulo. El ángulo puede tener, vamos a decirlo así, que sea entre 0 y 90, pero también puede llegarse a dar el caso en donde nos dé algo diferente de ello, como por ejemplo 0, 180 o indefinido. Y pues tiene un poquito de sentido, ¿no? Si nuestro vector U es un múltiplo del vector B, o al revés, B es un múltiplo de U, por ejemplo, que B sea un escalar por U, entonces el ángulo que yo voy a buscar son 0 grados o 0 pi radianes. ¿Ok? Y si el ángulo puede ser que también sea de 90 grados. Aquí está U y aquí está B. Es decir, estas dos particularidades sí pueden llegar a ocurrir y más adelantito los vamos a estar trabajando. Pues antes que nada, lo que viene siendo la magnitud de un vector como dato extra, o sea, la magnitud de un vector como producto escalar es que si yo al módulo lo elevo al cuadrado, pues equivale a decir el producto punto de ambos, y pues tendría un poquito de sentido. ¿Por qué? Porque equivaldría a decir que B punto B es A, B punto A, B. A por A cuadrada. B por B, B cuadrada. Y sí o no, esto es el módulo pero sin la raíz. ¿Ok? No es una distancia. Cabe aclarar esa parte. No vayan a pensar que luego tengo una distancia negativa, perdón, o que está a una distancia muy grande porque pues que no tiene la raíz. Pues sí. Y pregunta para la parte del ángulo entre vectores. ¿Puedo obtener un ángulo de 180 grados? Sí, sí se puede. Si en algún momento aquí en tu vector va en sentido contrario, entonces tu ángulo pues son 180 grados o lo que viene siendo un pi radian. ¿Ok? Estas particularidades sí lo tenemos. Ahora, pues ¿de qué depende? Pues depende de lo que vendría siendo cómo estén nuestros ángulos situados. ¿Podríamos tener ángulos de más de 180? No, porque entonces era lo que yo les comentaba. Lo que es la fórmula me regresa lo que son los valores de los ángulos en el sentido positivo, es el no negativo o el más pequeño entre ellos dos. Por ejemplo, si en algún momento mis vectores se llegasen a comportar de esta forma, que dentro del plano cartesiano más que nada tengan este pequeño comportamiento, por ejemplo tengo esto y que haga algo así, como
por acá, ¿no? Venga aquí U, pero B haga esto. Aquí está. Entonces, no me va a dar este ángulo de acá, sino me va a dar este ángulo de aquí, ¿ok? Es el más pequeño, entre 0 y 180 grados. Así es que no se desesperen si no les llega a quedar. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque la fórmula asociada a lo que viene siendo la determinación del coseno, perdón, del ángulo de los vectores es con coseno del ángulo. Es decir, coseno de phi se calcula como u punto b entre módulo de u por módulo de b. Ahí está. Entonces, recuerden que por la ley de los cosenos y sobre todo por coseno, siempre te va a regresar la parte positiva más pequeña. ¿Okay? Por eso va entre 0 y 180 grados y no se pasa de ahí. Esto conlleva a que una observación que tenemos es que si quiero calcular el producto punto de dos vectores, también se puede determinar con la fórmula módulo de u, módulo de b, por coseno de phi. Y la otra, nosotros queremos el ángulo, entonces esto es coseno inverso de esto, producto punto entre el producto de los módulos. ¿Ok? Esto es lo que en realidad ocurre. Y esto pues nosotros lo tenemos que hacer justamente con lo que viene siendo la calculadora. Y en realidad no es tan complejo hacerlo, nada más es seguir algunos detallitos por allá. ¿Ok? Como tener cuidado en lo que viene siendo el producto punto y los módulos. ¿Ok? Por ejemplo, si U tiene por coordenadas, no sé, 2,3 y UB tiene por coordenadas menos 7,1, entonces yo quiero el coseno entre estos dos pequeños ángulos, pequeños vectores, perdón. Entonces pues aplico esta y ya al final pues le aplico el coseno, ¿no? Entonces podría decir que coseno de phi es el producto punto. ¿Podemos hacerlo directo? Sí, podríamos empezar a hacerlo directo. 2 por menos 7 menos 14 más 3 por 1, 3. Abajo sería raíz de 4 más 9 por raíz de 49 más 1. Ok. Menos 4 más 3, menos 11. Entre raíz de 9 pues es 13, 50, lo que nos arrojaría menos 11 entre raíz de 650. Y a esto le aplicamos entonces lo que vendría siendo, para obtener phi, pues sería el coseno inverso o arcoseno de menos 11 entre raíz de 650 y lo que nos arroje la calculadora en el módulo que estamos, en la forma en como usted está configurada. Ahora, esto es negativo, pues aún así coseno regresa valores positivos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas del hecho de que se tenga que trabajar con el coseno. Ahora, los casos particulares, ¿como cuáles? Cuando coinciden el punto inicial, los dos vectores, y uno es múltiplo del otro. En pocas palabras, o van en la misma dirección o van en sentido contrario. ¿Ok? Bueno, cuando ocurre ello, decimos entonces, si van en la misma dirección, entonces estoy dando a entender que son vectores paralelos. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues ¿qué es lo que pasaría comúnmente? Pues que bueno, que phi pues va a ser o 0 o pi, depende. Si van en el mismo sentido va a ser 0 y si van en sentido contrario es pi. Ahora, el otro caso extremo son perpendiculares. Entonces cuando son perpendiculares es porque algo también sucede con respecto a lo que viene siendo
ángulo de los vectores y por allá vamos, ¿no? Bueno, para empezar, pues pues va a ser 90 grados, ¿no? O lo que viene siendo pi medios. Ahora, esto va a ocurrir por el hecho de que el coseno de phi vale 0. Entonces, si vale 0, implica que el producto punto es 0. Y automáticamente con esto podemos decir son perpendiculares. No hay necesidad de calcular el ángulo, basta con que nos dé ese tipo de valor y ya lo tenemos. Ok. Y para finalizar, o ir finalizando, lo que viene siendo pues esta presentación, para terminar ya esta parte y continuar, pues bueno, vamos a tener algo por ahí que se llama proyección. Esa parte me encanta porque sí nos deja observar o ver cómo es el comportamiento que tienen los vectores, sobre todo cuando queremos obtener un vector un poco más grande del que tenemos y generar algo en particular. Y bueno, algo que en particular le llamamos, pues es un triángulo. Y parte un poquito de lo que viene siendo esto. Entonces, vamos a ver. Para poder hacer una proyección, pues bueno, pues hay que nada más, vamos a entender de manera un poquito muy así directa lo que es la parte gráfica de de esta proyección. Y bueno, en particular vamos a suponer que tenemos nuestro plano cartesiano de esta manera, así. Y bueno, ahora yo tengo, no, voy a ponerlo con otro color, verdecito. Tengo este vector que viene aquí así, voy a llamarle U. Y tengo este vector que viene aquí y le voy a llamar V. Ahí está. Bueno, esperen, para que se vea más fenomenal, vamos a hacerlo así. Ahí está. Pa. Y bueno, yo quiero generar un triángulo rectángulo a partir de este. Entonces lo que hacemos es prolongar mi vector U de tal manera que la parte final sea perpendicular a un vector que yo puedo trazar que vaya hacia B. ¿Ok? Entonces, digamos que esto de aquí hasta la punta vendría siendo la proyección, ¿ok? Vamos a verlo así, B sobre U. Aunque los textos dicen U sobre B, es lo mismo. En pocas palabras es, ¿quién le está, así lo suelo decir, ¿no? ¿Quién le está haciendo sombra a quién? B le hace sombra a U. Entonces ¿a quién tendría yo en pocas palabras que prolongar? A U. Pero pues pueden cambiar las letras y ya se llama U sobre B. Y es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos esta proyección que se denota como proy V sobre U. Normalmente en el subíndice se obtiene lo que viene siendo nuestro sobre quién estamos proyectando y arriba va quién está proyectando. Bien, entonces pues la proyección de B sobre U pues sería U por U punto B producto punto entre módulo de U al cuadrado. Ahí está. ¿Ok? Este es el vector U. Este es un vector. Esto es un escalar. Esto es lo que le llamamos el escalar de proyección. Es qué tan largo por cuánto tendría yo que multiplicarlo para poder dejarlo a una longitud necesaria para obtener este vector, que pues en algunos textos ya lo llaman W. ¿Ok? Ojo, no estamos calculando W. Estoy calculando este vector, el cual posiblemente generaría a W. ¿Ok? Entonces, por el momento, pues eso es lo que nosotros tendríamos. Y, pues bueno, cabe aclarar algo. La proyección depende del tamaño de U y de B. Aquí es el caso, fíjense bien, en donde U es más pequeña que B.
y además van a, vamos a decirlo así, ¿no? Casi hasta la misma dirección. No estoy, o en el mismo sentido, o hacia casi el mismo lugar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pueden pasar unos casos un poquito particulares, que vendrían siendo, por ejemplo, que yo tenga al revés, ¿no? Este es B y aquí yo pongo ahora AU. ¿Y qué ocurre con la proyección? Pues es más pequeña. ¿Ok? Porque está más pequeño este vector. Ahora, ¿qué otro caso podría ocurrir? Que mi proyección, por ejemplo, fuese hacia atrás. Sí ocurre. Sí hay proyecciones en sentido contrario. No vayan a pensar que no. ¿Por qué? Porque entonces, si yo dibujo mi vector aquí, B, y ahora a U le hago así, este es U. Entonces la prolongación ya no tendría que ir hacia el mismo sentido de B, sino va a ir en sentido contrario, o sea, va a venir hacia acá atrás. En esta forma. Aquí. ¿Para qué? Para que yo pueda generar entonces a W. Entonces esta es mi proyección. Mientras que aquí este pedacito es la proyección. ¿Ok? Son de las cositas que ustedes tienen que estar cuidando dependiendo de cómo estén situados los dos vectores. Y bueno, señores, lo dejo hasta aquí. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos con la siguiente. En el siguiente video vamos a trabajar lo que viene siendo ahora vectores en R3. La ventaja de eso es que una vez que tú conoces esto, en R3 muchas de las operaciones se conservan. Muy bien, quiero agradecer a mis patrocinadores, Steph Art, muchas gracias por lo que viene siendo el diseño, Casio para lo que vienen siendo las calculadoras científicas y graficadoras, y señores de Universe Toys, muchísimas gracias por todo. Cualquier cosa, señores, recuerden, hay promoción el resto del mes de agosto. Síganme a través de mis redes sociales, denle campanita de YouTube, por favor, y hagamos que esta comunidad crezca. Muy pronto estaremos presentando lo que son historias matemáticas, después de que empecemos con el pie derecho nuestras clases. Señores, cuídense, estamos en contacto, nos vemos pronto. Chao.